AudioJungle. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ecos de Revolución. Hoy vamos a hablar de una revolución que, como el arroz con leche, nunca pasa de moda. Hablamos de la Revolución Cubana. Sí, porque aunque haya pasado más de medio siglo desde que Fidel, el Che Guevara y compañía entraron a La Habana, Cuba sigue siendo ese punto rojo en el mapa que incomoda, inspira y genera debate. Y lo mejor es que no necesitamos habernos puesto una boina para entender que este tema sigue dando vueltas en nuestra región como un disco de Silvio Rodríguez. Hoy nos preguntamos por qué sigue siendo relevante la Revolución Cubana para la identidad latinoamericana y cómo es que, en pleno siglo XXI, sigue siendo uno de los últimos bastiones comunistas del mundo. Empecemos con lo básico. Cuba venía de años de gobiernos autoritarios, con Batista a la cabeza y Estados Unidos manejando los hilos de la economía azucarera. Mucha caña, poco caramelo para el pueblo. Y en este contexto, un joven abogado llamado Fidel Castro decide que ya fue, hay que derrocar el régimen. Se suma a su hermano Raúl y un médico argentino que no podía quedarse quieto, el Che. Cabe recalcar que la Revolución cubana fueron los eventos más importantes en la historia contemporánea de América Latina y el Caribe, ya que constituyó un símbolo latinoamericano de una lucha antiimperialista que buscaba la autodeterminación de los pueblos. Todo esto más allá de la connotación ideológica que pudiera conllevar dicha revolución. Arranca la lucha armada. Fracasa el asalto al cuartel Moncada en 1953. Pero eso no los detiene. Se exilian, entrenan, vuelven y se instalan en la Sierra Maestra. Desde allí inician la guerrilla. Con apoyo popular, resistencia urbana y sabotajes, logran desestabilizar al régimen. En 1959 entran en La Habana y empieza otro capítulo, la revolución en el poder. La Revolución cubana no fue solo un cambio de gobierno, fue una declaración de independencia en un mundo partido por la Guerra Fría. Cuba dice, no quiero ni capitalismo gringo, ni dictadura corrupta. Se alinea con la URSS, pero con un sabor local, y eso impacta en toda América Latina. Desde Nicaragua hasta Argentina, los movimientos revolucionarios se inspiraban en Cuba. Hasta las canciones de protesta se llenan de referencias al Che, al pueblo y a la lucha. Y eso sin contar que Estados Unidos entra en modo pánico. Bahía de cochinos, el embargo, la crisis de los misiles. Una crisis de misiles que por poco no nos deja sin podcast si hubiera explotado todo. Pero no explotó, y Cuba siguió, con salud gratuita, educación masiva y una política exterior solidaria. Mandaban médicos, no misiles. Y Cuba, al seguir con esa salud y esa educación masiva, creó como una identidad latinoamericana de resistencia, una especie de nosotros también podemos hacer las cosas a nuestra manera. Cuando la URSS se desmoronaba en 1991, muchos pensaron que Cuba sería el próximo dominó, pero no cayó. Aguantó, se reinventó. Sin el periodo especial, con bicicletas y apagones, pero también con una fuerte reafirmación del proyecto socialista. Y a pesar del bloqueo y las crisis, Cuba se mantuvo, con gobiernos progresistas en la región que los respaldaron, como el de Chávez en Venezuela. Hoy Cuba no es un paraíso, sino que tiene muchos problemas y esos problemas económicos, sociales, no se pueden resolver tan fácilmente, aunque sigue siendo el único país de América Latina donde la salud y la educación, que serían universales, son gratuitas. Y eso en un continente marcado por la desigualdad. Es un montón. Además, en la cultura popular, el Che sigue en las remeras, en pósters y hasta en memes. La Revolución cubana sigue siendo relevante porque es un espejo. Nos muestra lo que podría ser América Latina si se animara a hacer las cosas distintas. Nos hace pensar en soberanía, justicia social, resistencia cultural. No es perfecta, pero, como dijo una vez alguien por ahí, prefiero equivocarme con el pueblo que acertar con el imperio.
Y aunque algunos lo ven esto como un vestigio, lo cierto es que mientras existan desigualdades, Cuba va a seguir siendo referencia. Para finalizar, podemos decir que la Revolución cubana sigue siendo relevante porque representa más que un proceso político. Simboliza la lucha por la autodeterminación, la resistencia frente al poder imperial y la búsqueda de una América Latina más justa. En un continente aún marcado por profundas desigualdades, el caso cubano, con sus aciertos y sus contradicciones, sigue inspirando preguntas, debates y sueños colectivos. Luego de haber escuchado nuestros podcasts y de que este haya finalizado, queremos hacerles una pregunta. ¿Qué aspectos de la identidad latinoamericana actual crees que fueron influenciados por la Revolución cubana? Esperemos que se cuestionen y que nos manden sus respuestas al 3571 54 32 26. Gracias por escucharnos. Esto fue Ecos de Revolución. Nos reencontraremos en el próximo episodio, si el algoritmo nos deja.